Hola, profe, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Noga, soy estudiante del profesorado de Educación Especial. En este caso voy a defender la materia Historia Política, Social, Cultural y Económica de América Latina que corresponde al primer año del profesorado. Soy de Comisión 1. Bueno, el impulso de la economía internacional de 1850 a 1880. Desde 1850, América Latina avanzó en la fase de consolidación post-independentista a comenzar a poner las bases para una integración mayor en la economía mundial, lo que en términos políticos requirió gobiernos dispuestos a crear la infraestructura necesaria para exportar productos primarios. Dentro de esto, las repúblicas independientes se propusieron fortalecer el uso de dos elementos de su economía, la tierra y el trabajo. La mayoría de estos gobiernos trató de poner la tierra en manos de hombres de empresas que invirtiera e hiciera dar frutos en estas tierras. Para contar con la mano de obra, las élites latinoamericanas de varios países confiaron en la emigración europea. Estos años contemplaron propuestas para atraer inmigrantes europeos que supuestamente contribuirían al desarrollo nacional con una pequeña inversión más. América Latina asistió a partir de 1870 a la consolidación de un proceso económico y político que el historiador Harper Ingdoi ha llamado un pacto u orden neocolonial. La nueva coyuntura internacional impactó en los países latinoamericanos, definiendo un cambio en la relación de las economías metropolitanas. El contenido de este pacto consistía en que América Latina producía y exportaba materias primas y alimentos para las metrópolis e importaba y consumía de aquella producción industrial y bienes de capital. Estos bienes podían ser edificios, equipos y tecnología. Las políticas librecambistas proporcionaban el funcionamiento de estos esquemas. Además, en las tierras templadas del sur, en Argentina y Uruguay específicamente, las exportaciones primarias estuvieron orientadas a la carne y a los cereales. La existencia de tierras aptas para estos productos estuvo acompañado por el aporte de un importante flujo inmigratorio de inversiones de capital. ¿Cómo actuaron las inversiones de capital extranjero? Bueno, aceleraron y profundizaron este proceso. El capital se bifurcó en préstamos a los gobiernos de devolución a largo plazo y en inversiones relacionadas con las tareas de los sectores extranjeros y los locales que realizaban cada país. Un ejemplo de esto fue el tendido de las líneas ferreras. Los ferrocarriles permitían agilizar el proceso de comercialización a costos mucho más bajos que los tradicionales medios de transporte. Bueno, la transferencia del capital internacional también permitió la formación de capital local y el aprendizaje comercial y financiero de la gestión capitalista. Bueno, vamos a hablar sobre el Estado oligárquico liberal que va de 1880 a 1916. Una breve caracterización de este proceso en Argentina. El periodo, que va desde 1960 aproximadamente hasta 1930, está caracterizado por la vigencia del modelo agroexportador, a través del cual la Argentina se inserta en el mercado mundial como exportador de productos agropecuarios y como importador de productos industriales. El Estado que se corresponde con este modelo es un Estado oligárquico, es un Estado con carácter centralizado, único, homogéneo, liberal, republicano y europeístico. Además, seguía las experiencias europeas y oligárquicas. Lo denominamos así por su compromiso estratégico con la clase social dominante en este periodo, que son los propietarios de los campos en los que se producen estos bienes de exportación. Si bien su orientación general puede caracterizarse como liberal, esto requiere varias aclaraciones. En primer lugar, hacia 1862, cuando se integra Buenos Aires a la Confederación bajo la vigencia de una Constitución Nacional, no existe materialmente un Estado nacional, de modo que este Estado oligárquico se va a ir construyendo a sí mismo en su desenvolvimiento inicial. Pero además, como Argentina se inserta como país periférico al mercado mundial, las condiciones sociales y económicas de la producción capitalista local aún no estaban conformadas. Este Estado oligárquico, entonces, no va a comportarse como un mero garante externo del mercado al estilo europeo. Al contrario, sino que para cumplir con el papel de articulador de las relaciones sociales
va a tener previamente que activarse y construirse como tal. Bueno, así vamos a ver un Estado que impulsa activamente a una guerra de exterminio contra la población indígena, destinada a dotar las tierras aptas para las exportaciones rurales. Además, esto va a impulsar una activa política radical de sustitución de población nativa por población de origen inmigratorio. Va a poner activamente una red de comunicaciones y transporte que quedará en manos privadas, pero gracias a la política estatal de fomento, es decir, que el Estado oligárquico, en primer lugar, va a ser un primer proveedor de las condiciones básicas de constitución de las relaciones sociales capitalistas. Este Estado adopta un rol modernizador y portador de un progreso identificado con el mundo cultural europeo occidental. Se promueve una integración social mediante el amplio acceso al sistema educativo. La constitución de la identidad nacional fue desarrollada a través de la educación pública. El periodo que corresponde a este modelo de relaciones Estado-sociedad fue destacado desde una perspectiva modernizadora como una etapa de crecimiento y de ascenso en el contexto mundial, y desde una perspectiva más democrática ha sido criticado por su carácter elitista y autoritario. Este Estado liberal, oligárquico, cambia de régimen político en 1916, donde se produciría el pasaje del Estado liberal oligárquico al democrático liberal, en el momento en el cual la democracia restringida pasaría a la ampliada, lo que beneficia a la democracia y a las libertades políticas a partir de la irrupción del radicalismo con el mandato de Hipólito Yrigoyen al poder, y la incorporación de los sectores medios con su exigencia de participación en el sistema. Es decir, entonces, que el Estado se ubica como armonizador de los diferentes intereses en juego, y no obstante no hubo una ruptura de la clase dominante, en tanto había consenso sobre la forma de entender el progreso económico. El modelo de acumulación agroexportador continuó en tanto se aunaba el consenso sobre los beneficios de este tipo de visión internacional del trabajo. Luego el impacto con la crisis del 30, que un golpe militar de ese mismo año y la misma conflictividad presente en el partido gobernante. La declinación de comercio internacional y la reducción nacional de la capacidad de compra contribuirían a la declinación del Estado liberal y el surgimiento de una mayor intervención del Estado en la economía. Dentro de esto también vamos a hablar sobre los modelos de cambio en América Latina. Existen desarrollos económicos, cambios sociales, resultados políticos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la fase 1 que va desde 1880 a 1900 aproximadamente. Está la iniciación del crecimiento basado en la exportación y la importación, la modernización de la élite, en la aparición del sector comercial y los nuevos profesionales, la democracia oligárquica o la dictadura integradora. La fase 2, que va desde 1900 a 1930 aproximadamente, que en ella entra la expansión de la exportación y la importación, la aparición de los estratos medios y comienzos del proletariado, y la democracia. En la fase 3, que inicia en 1930 hasta 1960 aproximadamente, la industrialización en un lugar de importación, la formación de la élite empresarial y el fortalecimiento de la clase trabajadora. Además entra el populismo y la democracia cooptada. La fase 4, que va de 1960 a 1880 aproximadamente, está el estanciamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones, que en cierto crecimiento basado en la exportación de los años 70. La agudización de conflictos a menudo de las clases y el régimen autoritario burocrático. La fase 5, que va de principios de la década de 1980 hasta la actualidad. En ella entra la escasez de divisas estimuladas por la deuda externa y se conoce el estancamiento o recesión, el aumento de la movilización de los grupos de clases medias y bajas, y además la democracia electoral incompleta con el veto militar. Bueno, la fase 2, como explica Skidmore, esta etapa fue un éxito económico importante, sobre todo a comienzos del siglo XX, ya que con el modelo agroexportador se consolidó impulsando algunos cambios en la estructura social. Y por un lado la aparición y el aumento de los estratos medios
Y el otro gran cambio que tuvo que ver con la clase trabajadora es que se desarrolló una política para alentar la llegada de la inmigración. Las élites pretendían importar fuerzas de trabajo externas. Como señaló Alberdi, gobernar es poblar. La aparición de una clase obrera incipiente llevó a la aparición de las nuevas organizaciones. Bueno, desde 1914 hasta 1927 se dio el surgimiento de la movilización obrera con influencia anarquista y sindicalista. Además, la anarcosindicalista. Políticamente hablando, las élites de varios países latinoamericanos permitieron una reforma política que posibilitó a los miembros y representantes de los sectores medios acercarse al poder. Por consiguiente, el inicio del siglo XX fue un periodo de reforma política en algunos países, como es el caso de Argentina. Dentro de esto nos preguntamos nosotros, ¿qué pasó en nuestro país? En el tránsito del Estado liberal oligárquico al Estado liberal democrático de la Argentina en el centenario. Bueno, en el primer centenario de la Revolución de Mayo, estuvo inmerso en un debate controvertido sobre los enlaces del programa que había llevado a cabo hasta entonces las élites vencedoras en Caseros. Este debate no solo comprometía los espacios de la política, sino que además vertebraba el debate del campo intelectual. El nacionalismo cultural de los años de centenario de Mayo se alimenta del malestar de las élites frente a un país que no parecía una nación, sino un mercado en desarrollo. Nadie podía asombrarse, ya que esto estaba escrito en el libreto de una república restringida en economía abierta. Sin embargo, los intelectuales te alarmaron porque en 1910 ese modelo desordenado, aventurero y expansivo resultaba insuficiente e incluso amenazador. Se juzgó porque el programa liberal había cumplido relativamente, haciendo posible una inmensa producción de riquezas materiales, pero también se pensó que sus consecuencias no eran deseables ni habían sido previstas. La insatisfacción intelectual habla de un país completo o distorsionado, como fuera algo que debía corregirse en ese momento. La cuestión electoral pasó a tener un primer plano en la discusión de las élites gobernantes. Los sectores aperturistas de las mismas tendrían en 1910 bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña la responsabilidad de configurar un nuevo mapa de representación política desmontando la maquinaria electoral de los gobiernos electores. La campaña de Sáenz se caracterizó por su prédica a favor de tres obligatoriedades: el sufragio secreto, el obligatorio, y la educación común, laica, gratuita, obligatoria. El servicio militar para todos, que también por supuesto era obligatorio. Además de esto, las reglas de juego político fueron modificadas. En 1912 se establecen la obligatoriedad y el carácter secreto de votos sobre una universidad masculina. Las disputas por la producción del poder político dejan de ser entre fracciones de las élites. Se trasladaron a una arena pública donde la competencia electoral, por así decirlo, amplía notablemente los márgenes de la ciudadanía política, que termina alejando a los hombres del orden conservador del manejo del Estado. De esta manera se inicia un nuevo ciclo histórico que ha sido caracterizado como el Estado liberal democrático, que los especialistas sitúan entre 1916 y 1930. Además, con el triunfo del radical Hipólito Yrigoyen, parecían quedar zanjadas las disputas entre las relaciones de presentación política de las nuevas franjas sociales que había votado el partido, que representándose así como una causa frente al régimen, invocaba como programa de gobierno la Constitución Nacional. Entre quienes votaron a Yrigoyen habían empleados, maestros, chacareros, comerciantes, otros representantes de las clases medias urbanas y rurales. También había terratenientes, ciertos grupos de obreros, bajo una sensibilidad nacionalista republicana y por los deseos de ampliación del sistema político. Había además una moralización de la vida pública y una mejor distribución de una renta dentro del modelo agroexportador. Entre 1960 y 1930, la Unión Cívica Radical formó los gobiernos nacionales de la República Argentina.
La última de las mencionadas presidencias fue irrumpida por un golpe de estado militar producido el 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José Uriburu. La fase 3, que va desde 1930 hasta 1960 aproximadamente. Bueno, los especialistas en la problemática del Estado sostienen que el Estado, además de ser un instrumento de dominación política, es un ordenador de la sociedad, un articulador social, un estructurante de la sociedad que impone un determinado tipo de orden. Si bien es un Estado que surge con el orden político del capitalismo, adopta distintas formas que se vinculan con determinados contextos históricos. Cuando hablamos de la crisis de una forma de Estado, se hace referencia a un punto de inflexión. Esto implica una transformación, lo que cambia es la forma de este, manteniéndose invariable la relación fundamental de la dominación, sea este capitalista o socialista. Además, teniendo en cuenta que el Estado no es algo inmutable, es un producto histórico, bien, que se repasa de diversas formas que ha adquirido el Estado en una historia reciente de Latinoamérica, más específicamente en la Argentina. Perdón, fruto de distintos tipos de articulación, Estado y sociedad. Analizar los distintos tipos de articulación, Estado y sociedad que se han conformado desde la constitución del Estado moderno en la Argentina nos lleva a situarnos en un proceso que comienza en el siglo XX. Desde entonces se han sucedido distintas formas de relación, Estado social. Si bien se podría reconocer tres grandes modelos, el constituido a mediados del siglo XIX con el Estado oligárquico liberal, que se forma a partir de los años 40 con el Estado social, nacional y popular, el que comienza a formarse a fines de los 70 y la crisis del estado de bienestar. El gobierno neoliberal podría distinguirse, además, otras formas intermedias, lo que nos permitiría identificar los siguientes tipos de Estado. Dentro de esto existe una cronología de los modelos de Estado, la cual es política y propia de nuestro país. Para empezar, el Estado oligárquico liberal, que va de 1880 a 1916, en esta etapa encontramos gobiernos conservadores de oligarquía nucleados en el Partido Autónomo Nacional. El Estado democrático liberal, que es de ciclo radical de 1916 a 1930, los gobiernos de esta etapa son radicales. Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear. En 1930 se produce el primer golpe de Estado en nuestro país, llevado a cabo por un grupo de militares. A la cabeza se encuentra el militar José Uriburu. Bueno, además de esto, la restauración oligárquica de 1930 a 1943, durante este periodo los conservadores recuperaron el poder y se restablece el sistema fraudulento de los años 80. El estado de bienestar de 1930 a 1970, dentro de esto está la fase 3 de Skidmore. En nuestro país, durante este periodo, podemos encontrar tres modelos o subtipos de estados según Daniel Filmus, que no se corresponde precisamente con el periodo de Skidmore. El Estado nacional popular o social o Estado populista. Dentro de este, el Estado desarrollista, además. El Estado autoritario, que va de 1966 hasta la década del 70. Y la fase 4, que vamos a hablar más adelante de esta fase. Bien, dentro de esto también hay dictaduras militares, 1966 a 1973 y de 1973 al 66. En la fase 3 de Argentina también tenemos una etapa que no podemos pasar por alto y es la etapa peronista. Esta etapa está comprendida entre 1943 y 1946, iniciada con el golpe militar del 4 de junio. Se produjeron importantes cambios en la situación política y social de nuestro país. En esos años se fueron acentuando las diferencias ideológicas y los enfrentamientos dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando se produjo el golpe del 43, el movimiento obrero se encontraba dividido. Existían dos centrales, la CGT-1, que reunía a los sindicatos más importantes encabezados por una unión ferroviaria, y la CGT,
que se conformaba con gremios más pequeños influenciados por el Partido Comunista. Había además alguna entidad autónoma que no se adherían a ninguna central. En total, los trabajadores sindicalizados eran 450.000, un número escaso si se tiene en cuenta el total de los asalariados en ese entonces. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue la relación que mantuvieron los movimientos sindicales con los gobiernos militares de ese entonces? En los primeros meses de gobierno, los militares llevaron a cabo una política de ruptura total con el movimiento obrero, generando así un sentimiento de resistencia. Durante la presidencia de Farrell, se fueron consolidando dentro del gobierno un sector nacionalista del ejército, liderado por el coronel Juan Domingo Perón. Este sector planeaba la necesidad de un desarrollo industrial independiente y de plena incorporación a los trabajadores en el sistema político. Además, todos nos preguntamos, ¿cuál fue el papel de Perón en todo este proceso? Bueno, ahora lo vamos a explicar. El que cambió la política militar respecto a los trabajadores fue Juan Domingo Perón, y el 26 de octubre su último amigo, el teniente Domingo Mercante, fue designado interventor en los gremios ferroviarios. Al día siguiente, Perón ocupó la presidencia del antiguo Departamento Nacional de Trabajo, que un mes más tarde se convertiría en la Secretaría de Trabajo y Previsión del Estado. El departamento era hasta entonces un organismo inoperante y reducido a mínimas funciones burocráticas. Desde él, Perón se lanzó a revertir la política seguida con el movimiento obrero. Perón decía, sus palabras en realidad fue que cuando fue a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, empezó a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, qué sentían, qué querían, qué impresión tenían con el gobierno, cuáles eran sus aspiraciones y sus quejas del pasado. Él fue recibiendo toda inquietud popular, después hizo una apreciación propia para ver qué era lo que resumía todo esto. Las principales medidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fueron que el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales, esta reforma en realidad fue cuestionada por los terratenientes, según ellos. No podrían afrontar los gastos que ocasionarían las nuevas disposiciones. El establecimiento del seguro social y la jubilación que benefició a más de 2 millones de personas. La creación de tribunales de trabajo, cuyas sentencias en líneas generales resultaron favorables a las demandas de los obreros. Además estaba también la fijación de las mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para los trabajadores. Es decir, que ellos en realidad lo tenían ganado porque habían trabajado toda su vida. El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con la cual el sindicalismo obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico. Además, las dos caras de una política. La política de Perón ante los gremios tuvo dos aspectos complementarios. Si bien favoreció el crecimiento de los dirigentes que aceptaron sus orientaciones, se produjo al mismo tiempo la anulación de los sindicatos opositores. Su proyecto último finalmente concretó que para lograr una alianza del Estado con los sindicatos bajo la dirección del primero. Además, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón inició lo que él mismo llamó que era la política social en la Argentina. Esto consistió en una alianza con las direcciones sindicales reformistas, es decir, que aspiraban a mejorar el salario y las condiciones de trabajo, renunciando a todo proyecto de transformaciones revolucionarias. Además de todo esto, Perón reprimió a los gremios dirigidos por socialistas y comunistas y favoreció la creación de sindicatos paralelos que los constituyeran. La ideología de Perón.
La política ejecutada por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego, más ampliamente, desde la Presidencia de la Nación en 1946 hasta 1955, se basaba en algunas ideas fundamentales, como la necesidad de industrializar al país, el rol importante que el Estado debía cumplir en ese proceso, la necesidad de contar con el apoyo de las clases obreras para concretarlo, y además otra idea central era que el Estado estaba por encima de las clases sociales y debía buscar el equilibrio entre ellas. Perón defendía la propiedad privada y los capitalistas, pero además sostenía que estos tenían que ceder algo de sus beneficios, otorgando concesiones a sus trabajadores y para no perderlo todo, como el proyecto industrialista que proponía requería del apoyo de las clases obrera e industrial. Por ejemplo, no podían llevarse a cabo medios de reclamo y violentas luchas sociales, pero él impulsó el desarrollo de un apartado gremial dócil y la acción del Estado. Como podemos apreciar, en realidad Perón subordinó siempre a todos sus actos con los fines de su política, una Argentina socialmente justa y económicamente libre y políticamente soberana, siempre y cuando conservase su poder. Este líder necesitaba en realidad el apoyo de algún sector que lo llevara y lo sostuviera en el poder. Las masas eran un gran número de individuos que reclamaban participación en el gobierno, el ingreso a la vida, y además el ingreso a la vida política en Argentina. Estos eran leales a un hombre, que era el jefe llevado al poder de las masas. Se halla a sí misma la deificada y organiza su propia apoteosis. Así, el movimiento pasó a ser el régimen peronista, que tenía tres ideas que constituían la esencia de la prédica nacionalista. Eran la justicia social, la independencia política y la soberanía política. El siglo XX significó la irrupción de las masas en la vida política, el autoritarismo, la relevancia del igualitarismo, las tendencias colectivistas, el mito al líder son como expresiones de un fenómeno todavía sin concluir. ¿Qué más podemos decir? Que el peronismo fue un periodo singular caracterizado por la violencia de un liderazgo bicéfalo. Juan Domingo Perón y Eva Perón trabajaban en conjunto. El papel protagónico del Estado en la economía y en la política. Además había énfasis en los símbolos igualitarios del derecho a la libertad política y cultural. También rasgos de una suerte de dictadura de bienestar, es decir que estaban un poco mal, por así decirlo, con los gobiernos anteriores, y Perón como que los trató de que estén mejores. Además, la existencia de una doctrina nacional, de un partido dominante y de un liderazgo personalizado y fuerte que dio disifonía propia al Estado peronista. La fase 4, el estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones. Es cierto que el crecimiento basado en la exportación de los años 70. En esta fase, como el autor lo expone, se habla de un estancamiento del desarrollo de ICI a partir de los años 70 y presenta algunos factores para tener en cuenta. Estos factores son la estructura y la industrialización era incompleta. Para poder producir manufacturas, las empresas latinoamericanas tenían que contar con bienes de producción importados, maquinaria, de Europa y de los Estados Unidos y Japón. Los latinoamericanos se dieron cuenta que este tipo de crecimiento basado en este tipo de industrialización no ponía fin a su dependencia de las naciones industrializadas, sino que esta dificultad se agudizó y por los términos desiguales del intercambio. Además, la demanda interna de productos manufacturados era limitada. Las industrias tropezaban contra la falta de compradores, al menos a los precios y las condiciones de crédito que ofrecían. El desarrollo industrial latinoamericano había elegido la tecnología con uso de capital intensivo típico de la economía industrial avanzada en ese momento, en comparación con los modelos de crecimiento del siglo XIX, ocasionaba más inversiones en maquinaria.
Políticamente hablando, el autor señala que las élites gobernantes de varios países imponían distintos regímenes más represivos con frecuencias mediante los golpes militares. En Argentina, en 1966 y 1972, la Revolución Argentina fue la dictadura militar. Entre 1976 y 1982, el proceso de reorganización nacional fue el terrorismo de Estado. Y los regímenes que avanzaron en los caminos acabaron conociéndose como estados burocráticos autoritarios. El estado burocrático autoritario en Argentina, posteriormente, en 1966 y en la década del 70, se inicia la fase burocrático autoritaria del Estado. Es decir, que ésta se caracterizó por la exclusión política y la presencia de corporaciones industriales al poder. Suponía que la única restricción al proyecto de desarrollo y modernización del país residía en el alto nivel de conflictividad social de la época, la forma en la que se había realizado la incorporación de la clase obrera y la ineficiencia de la política demoliberal de ese entonces. Este régimen autoritario estaba fundado en la hipótesis de una guerra interna de carácter ideológico, articulada en torno al conflicto entre el capitalismo y el comunismo, y asentando así la retórica de la modernización y la inserción en la civilización occidental y cristiana. El diagnóstico en el que se asentaba, era una situación donde prevalecía una creciente movilización de masas que desbordaban al Estado con el riesgo de una amenaza incontrolable para el orden social vigente. Además, esto adopta la forma inédita de un Estado militar que no dependía de un caudillo, sino de que es producto de operaciones planificadas por los estados mayores de las Fuerzas Armadas. En el mismo, las posiciones superiores de gobierno estarían ocupadas por personas que accedían provenientes de organizaciones complejas, altamente burocratizadas, como las Fuerzas Armadas y grandes empresas. Este era un sistema de explosión política y económica que se corresponde con la etapa de profundización del capitalismo periférico y dependiente, pero también dotado de una extensa industrialización. Estos distintos regímenes militares eran partidarios del libre juego del mercado, al que concebían como el ámbito de excelencia de la libertad individual. En tanto, la esfera de responsabilidad del Estado debía ser subsidiaria. El Estado autoritario era un Estado gendarme entre cuyas funciones se encontraba garantizar y resguardar el mercado como órgano regulador económico y social y básico. Muchas gracias, profe, y disculpe lo extenso del video. Saludos.